Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir aquí y es un placer. Y bueno, nada, ya conocéis todos más o menos como lo que son los seminarios, con lo cual tampoco, bueno, que es un foro de debate amable que tenemos cada mes aquí, viendo un poco los trabajos que está realizando todo el mundo. Y bueno, pues nada, pues vamos a comenzar. La primera, bueno, la conferencia trata de los sistemas agroecológicos alimentarios locales, la agricultura y la alimentación sostenibles, la Comunidad de Madrid, el proyecto Alisos, que es el que estamos ejecutando en estos momentos, y bueno, que es un proyecto coordinado del Plan Estatal de Investigación, que se denomina las redes alimentarias sostenibles como cadenas de valores para la transición agroecológica y alimentaria, implicaciones para las políticas públicas territoriales, y coordina dos proyectos. Un subproyecto es el relacionado con Castilla y León, cuyo investigador principal es José Luis Sánchez Hernández, de la Universidad de Salamanca, que trata de la gobernanza urbano-rural y transición alimentaria en regiones de baja densidad, mientras que yo soy el IP de la Comunidad de Madrid, en el cual, bueno, la problemática, pues evidentemente es complementaria a la de Castilla y León, pero es diferente por el hecho de la gran aglomeración urbana donde nos situamos. Se denomina salto de escala y logística asociativa en ciudades-región. Bueno, la finalidad del proyecto Alisos es contribuir al debate, a la conceptualización sobre la transición alimentaria. Bueno, y en base a la bibliografía y tal, se denominaría como el proceso que a diferentes escalas geográficas propone la construcción social de un sistema agroalimentario más sostenible ambientalmente, más equitativo en términos de distribución del valor económico y más justo en términos de justicia social, lo más local posible, y además que impulse la reconexión, la relación directa entre productoras y consumidoras de un ámbito geográfico y de todos ellos con los alimentos. Bueno, en el equipo, bueno, es el de Castilla y León, participan fundamentalmente Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid, pero también hay un experto alemán de la Universidad de Heidelberg y participa de forma bastante activa la Fundación Entretantos, la sede de Valladolid, de la Fundación Entretantos. Y por parte de la Comunidad de Madrid, pues una serie de investigadores e investigadoras que están por aquí, de IEG de CSIC, de Lilla, veo allí a Pedro, y luego también investigadoras de la Universidad Complutense, de la Autónoma, de la Jaume I y de la Universidad de Málaga. Además, estamos trabajando también con la Universidad de Florencia en un parque de la agrobiodiversidad de Garfañana, que están haciendo una parte del proyecto también con nosotros, y bueno, y nos gustaría obtener un análisis comparativo que, bueno, que tendremos en poco tiempo. Y la consultora Germinando, que nos ha hecho unos trabajos especializados muy decisivos para el proyecto. En el equipo de investigación figuran 14 investigadores nacionales y 4 expertos extranjeros, y quería destacar que son bueno, la interdisciplinariedad por las disciplinas diversas que participan, tanto geografía como economía agraria, como antropología, sociología, ingeniería agronómica, ciencias ambientales y ecología, a grandes rasgos. Y bueno, hemos tenido cartas de apoyo y bueno, y colaboración activa de administraciones locales, algunas administraciones locales, centros de estudio, ONGs, empresas de economía social. Bueno, y el proyecto comenzó en septiembre de 2021 y dura hasta agosto de 2025, tiene 4 años. ¿Qué actores son? Es que sale aquí esto. Perdón. ¿Qué actores son los que participan en estas redes alimentarias sostenibles? Bueno, en este respecto, la bibliografía anglosajona hace especial énfasis en la palabra network, en redes,
Y bueno, porque evidentemente en todas estas cuestiones los elementos relacionales son de especial interés. Ahora bien, bueno, ahora al hablar de actores en concreto, pues preferimos hablar de iniciativas, evidentemente con la connotación relacional que implica el concepto de redes alimentarias sostenibles. Por el hecho de que no existe información estadística de ningún tipo para este tipo de actividades, pues nos hemos tenido que construir desde la base las fuentes con fuentes primarias. Y para ello hemos realizado un inventario que nos realizó bajo nuestra dirección la consultora Germinando, en el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo era identificar cuáles son estas iniciativas alimentarias sostenibles en la comunidad autónoma. Y bueno, el equipo de Castilla y León hizo también lo suyo, hizo su trabajo por su parte. Y esto incluye empresas de producción de insumos, no hay muchas en Madrid, pero bueno, bancos de semillas, bancos de tierras, abonos ecológicos, humus de lombriz, etcétera, etcétera. Producción agraria, bueno, tanto agricultura ecológica certificada como otras producciones agroecológicas no certificadas, pero que incluso hacen mayor énfasis en determinados aspectos como, bueno, como la economía circular, como reducir o eliminar la contaminación difusa o tratar de conservar y mejorar los suelos. También se encuentran en nuestra iniciativa los huertos urbanos, aunque tienen un carácter más de ocio. Los parques agrarios, hay uno sobre todo, el de Rivas, de carácter agroecológico. Hay otro en Fuenlabrada, pero es un parque convencional, contiene una explotación certificada en ecológico, y sí que hemos querido que fuera pues lo más amplio posible, en el sentido de que hemos incluido todas las producciones que estaban certificadas en ecológico en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León también. Y además, pero también hemos intentado considerar otras actividades, por ejemplo, de ganadería extensiva, que no tenían producción ecológica, pero que estaban muy cercanas a dicha producción. Por ejemplo, algunas cerveceras que sí tienen todos los insumos ecológicos, pero no, por ejemplo, el lúpulo, porque en el lúpulo, hasta ahora por lo menos, parece ser que va a haber alguien que va a producir, o bien traías lúpulo ecológico de Francia o de Alemania, o bien un lúpulo local o más local de León, pero no ecológico. Entonces, bueno, hemos intentado que fuera una visión lo más amplia posible. Entonces, también la transformación agroindustrial, las agroindustrias, también alguna alimentación artesana con valores de sostenibilidad, obradores colectivos, y luego en el ámbito de la distribución tanto mayorista como minorista, los mercados de productores, las tiendas y supermercados ecológicos, los supermercados cooperativos, los centros de acopio como son los food hubs o portales de venta online. Y desde el ámbito del consumo, grupos de consumo, agricultura sostenida por la comunidad, que tienen mayor compromiso que los grupos de consumo más stricto sensu, compra pública responsable o bancos de alimentos, que no hay muchos con abastecimiento responsable, y bien hostelería con criterios de consumo responsable, que de esto hay algunos más. Bueno, desde el punto de vista conceptual, simplemente voy a dar algunos rasgos y, bueno, hemos querido conceptualizar los sistemas agroecológicos alimentarios locales. De hecho, bueno, hicimos un artículo firmado con Dani y con José Luis Sánchez, que ha salido este año. Y entonces, bueno, los sistemas agroalimentarios locales son concentraciones tanto de empresas de insumos, de producción agraria, como de transformación industrial, de servicios, etcétera, instituciones vinculadas a un sector o un subsector agrario determinado. El caso más paradigmático y más institucionalizado son las indicaciones geográficas, entre las cuales están las denominaciones de origen, y en el cual, bueno, existe una especialización alta del territorio. Entonces, queremos ver
Por otra parte, qué características particulares de los sistemas que tienen los sistemas agroecológicos alimentarios locales que los distinguen de las indicaciones geográficas y de forma más amplia de los sistemas agroalimentarios locales. Y bueno, resumimos en 5 como grandes principales diferencias conceptuales. Bueno, y en el caso de los sistemas alimentarios agroecológicos alimentarios locales, hay que conseguir un compromiso a escala local entre la especialización económica que produce sinergias, externalidades positivas o sinergias colectivas de la proximidad geográfica y organizativa, pero por otra parte una altísima especialización pues compromete los paradigmas de la agroecología de la alimentación sostenible, que necesita un mayor nivel de diversificación de cultivos y de especialización económica. Entonces, bueno, hay algunos autores que hablan de la Smart Specialization, pues bueno, como una especialización en 3-4 sectores que pueda compartir o buscar una solución compromiso entre ambas cuestiones. Un precepto, en segundo lugar, un precepto de todas las redes alimentarias sostenibles y en particular de los SIAAL es que la necesidad de acortar al máximo los canales alimentarios tanto desde el punto de vista geográfico como comercial, con el objetivo, por una parte, de minimizar los costes, es decir, que ahora mismo estamos en la polémica de la agricultura y vemos que la mayor parte de la agricultura española, o que domina Tomás clase media, ¿no? Tiene grandes dificultades por la presión de la gran distribución sobre el conjunto del modelo, y entonces, bueno, una manera de los pequeños productores es acortar los canales desde el punto de vista de minimizar los intermediarios comerciales. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la huella de carbono, la minimización, optimización de la huella de carbono también implica un canal corto desde el punto de vista geográfico. Y también esa reconexión es posible entre productoras y consumidoras si se encuentran geográficamente próximos. En tercer lugar, surgen o deben surgir nuevas formas de institucionalidad en el ámbito de la logística, la distribución colectiva, como son los food hubs, como son los supermercados cooperativos, y en el ámbito de las políticas, sobre todo por parte de la compra pública, que es una palanca importante para promover la alimentación sostenible. En cuarto lugar, todas estas alternativas requieren que al menos haya un cierto grado de gobernanza territorial ascendente y participativa. Sería una característica inherente también a todas las redes alimentarias alternativas. Y en quinto lugar, bueno, pues que un objetivo, un propósito es la reconexión de los territorios rurales con las áreas urbanas con las cuales tienen relación. Es decir, se requiere llevar a cabo, implementar un enfoque territorial que trascienda la explotación agraria, como normalmente la agroecología pues, se ha basado mucho a nivel de finca, para pasar a nivel de paisaje, a nivel de comarca. Evidentemente esto no es sencillo, no es fácil, y no tiene lugar en tantos lugares del mundo, pero el objetivo es contribuir a reducir la brecha metabólica desde el punto de vista tanto energético como de las materias primas y los alimentos. Bueno, los objetivos del proyecto son 4. El primero es investigar las RAS, las redes alimentarias sostenibles, como cadenas de valores, y subrayo el plural, económicos, sociales, políticos y ambientales, que eso tiene un enfoque predominantemente antropológico. Aquí está Pedro representando ese dicho enfoque. En segundo lugar, analizar la organización territorial de las RAS mediante técnicas de análisis espacial de la accesibilidad. La accesibilidad es un problema fundamental por el cual el salto de escala muchas veces no es posible. La accesibilidad de los consumidores a los puntos de venta y la accesibilidad
accesibilidad de los productores a los nodos logísticos, también a los puntos de venta, es una limitación importante, y fomentar esa accesibilidad es un propósito principal del salto de escala, y tiene un enfoque predominantemente geográfico. Y luego, en tercer lugar, el objetivo sería caracterizar, definir y proponer innovaciones sociales en el ámbito de los modelos de gobernanza territorial, y sobre todo aplicado a organizaciones de productores, a organizaciones de productores para llevar a cabo logística y distribución mayorista en común, o bien organizaciones de consumidores para llevar a cabo también propuestas de consumo en común. En este caso, los enfoques predominantes son el sociológico y el económico. Y en cuarto lugar, identificar, evaluar y realizar propuestas de políticas públicas que fomenten la alimentación sostenible y la transición alimentaria, que esto tendría un enfoque predominantemente, siempre subrayo lo de predominantemente, de políticas, y todos ellos en conexión con las ciencias agroalimentarias y ambientales. Bueno, voy a desarrollar un poco cada uno de ellos. El primero, que es investigar las RAS como cadenas de valores económicos, sociales, políticos y ambientales, con enfoque predominantemente antropológico. La hipótesis que queremos testar es que, como el hecho del ser alternativo, de alternativeness, es una característica específica de las RAS, pues los agentes no consideran exclusivamente como objetivo la rentabilidad, la competitividad económica de la cadena de valor, sino que sus objetivos se concretan a partir de toda una serie de cadenas de valores que se retransmiten a lo largo de la cadena alimentaria. ¿Qué valores hemos...? Bueno, hay muchos, hicimos un listado grande, pero bueno, pues para que el análisis pudiera llevarse a cabo, pues nos hemos referido fundamentalmente a 6. Los 3 de arriba que podéis ver en la diapositiva, pues son las 3 patas de la sostenibilidad: equidad económica, justicia social o sostenibilidad ambiental. Pero cada vez más existe en las consumidoras un aprecio por lo local, cada día que va, todavía no muy concreto, pero que va emergiendo de forma constante. El cuidado de la salud, que evidentemente ha sido, a partir de la pandemia, ya era un valor importante, pero a partir de la pandemia está en todas las preferencias de los consumidores. Y luego, bueno, en muchas de estas alternativas, la reproducción de comunidad, que también es un elemento importante a la hora de concretar grupos de consumo, agricultura sostenida por la comunidad u otros, o los supermercados cooperativos, entre otros. Entonces, bueno, ¿qué preguntas nos queremos hacer? Pues, ¿dónde se generan estos valores? ¿Se co-construyen o no? ¿Cómo se retransmiten a lo largo de la cadena? ¿En qué nodos interactúan los agentes? Y cuando hablamos de nodos, pues son los lugares de intercambio comercial de productos, materias primas y productos, pero también lugares donde hay una asociación política, organización ecologista, otros grupos de acción local, donde hay otras formas, otras institucionales de organizar la acción colectiva, ¿no? Y que no solamente son los lugares de intercambio de productos y materias primas. Que también qué factores de bloqueo, cómo se pueden superar, y bueno, para ello, pues como decíamos antes, el análisis del discurso y etnográfico es uno de las principales características. Hemos llevado a cabo entre las dos regiones 140 entrevistas semidirectivas, que es un número bastante alto. En Madrid son unas 50 y tantas. Ahí está, bueno, Nacho Vidal, que está elaborando mediante Atlas-T un árbol de códigos muy interesante, haciendo un trabajo muy pormenorizado. Y bueno, y aquí, pues, algunos de los aspectos que queremos analizar aquí es cuál es la relación entre los valores y la gobernanza territorial. ¿Qué valores diferenciales existen en las distintas fases de la cadena? Es decir, en las tiendas y supermercados o en los productores, que seguro que debe de haber algún tipo de diferencia.
Por otra parte, luego se van a realizar, y eso lo lleva a cabo Bielka Rodríguez, que está aquí con nosotros, las encuestas a consumidoras sobre valores y atributos del consumo, que bueno, estamos ahora finalizando el cuestionario de encuestas, y se van a realizar en los próximos meses. Es complicado porque los valores en principio parecen todos muy importantes, entonces para ello se necesitan técnicas que discriminen, por ejemplo el método Best Worst u otras metodologías. También es muy difícil, dado que a pesar de que tenemos un inventario, y afortunadamente, y podemos conocer la magnitud de la población estadística a la que nos referimos, pero en cualquier caso hay factores de indefinición que dificultan estos análisis para el consumo en muchas ocasiones, y por eso la literatura no ha producido tantos papers como en otros casos, porque en muchos casos, para tener una encuesta a consumidores estadísticamente significativa, se necesitan presupuestos que van más allá de los proyectos que manejamos normalmente. Pero bueno, estamos desde el punto de vista técnico, nos está ayudando también la unidad de estadística, y bueno, vamos a intentar un muestreo estamos todavía analizando cómo vamos a hacer finalmente el muestreo, que va a ser parcialmente estratificado y parcialmente por conveniencia, en función de una serie de criterios lógicos, y bueno, vamos a seguir en ello. El objetivo 2 es analizar la organización territorial de las RAS mediante análisis espacial de la accesibilidad. En este caso, la segunda hipótesis es que el proceso de construcción social de las cadenas de valores de las redes alimentarias sostenibles se encuentra altamente condicionado por las características geográficas de los territorios donde operan estas redes. Y bueno, creo que es ideal en la combinación de Madrid y Castilla y León, porque tenemos desde la principal aglomeración urbana, como es la madrileña, hasta las zonas más vacías de la España vacía. Es decir, ir pasando por ciudades intermedias grandes como Valladolid y Salamanca, núcleos comarcales, etcétera. Ahí podemos ver un mapa del inventario, en el que evidentemente, claro, hay una concentración muy superior en el caso de la Comunidad de Madrid, y luego se ven algunos otros parámetros, como por ejemplo a lo largo de la A6, también en las zonas próximas de Ávila y Segovia. Realmente una gran parte de las iniciativas de alimentación sostenible de Castilla y León están destinadas al enormísimo mercado de la aglomeración, de los 6 millones de la aglomeración madrileña, que aunque sea un mercado minoritario, verdaderamente minoritario, pero multiplicado por 6 millones, ese porcentaje, pues al final da para bastante. Entonces, bueno, en el inventario, bueno, ahora veremos también en otros casos, pero 7 productores de insumos en Madrid, 200 productores agropecuarios, sino unos 90 industrias, 46 restaurantes. No hay muchos que tengan una concepción, hay unos, sí, el Fogón Verde, pero de una concepción agroecológica, pero luego, bueno, pues hay muchos restaurantes vegetarianos que participan de esta filosofía de una manera u otra. Y luego, bueno, también, a pesar de que en Madrid hay muy pocas políticas de compra pública, pero en cualquier caso tenemos al menos 77 colegios y escuelas. Bueno, luego ahora comentaremos de otras iniciativas de alimentación sostenible, algunas cosas más, pero bueno, en esta parte del proyecto, del análisis, por una parte, la accesibilidad, como hemos dicho, es un elemento fundamental para el salto de escala, y desde el punto de vista de la accesibilidad de los productores, posiblemente vamos a llevar a cabo un análisis utilizando datos, porque también aquí los datos, la información primaria es muy compleja para conocer todos los insumos de dónde produce. Vamos a centrarnos posiblemente en el supermercado cooperativo
la OSA y viendo ya, bueno, por tickets de caja, vamos a decir, por datos no muestrales, sino de la población, el conjunto de las transacciones de 1 año, 2 años o 3 años, ver dónde se ubican todos y cada uno de las productoras agrarias y agroindustriales y proponer un modelo de optimización logística que nodos deberían implementarse. Evidentemente, para ello se requeriría de una acción política decidida por parte de las comunidades autónomas, pero ver, por lo menos analizar un modelo teórico donde se optimizarían tanto las rutas como los costes logísticos como la huella de carbono. Por otra parte, desde el punto de vista de los consumidores, acabamos de terminar un trabajo, entre otras cosas, de los supermercados cooperativos y ver en el cual se ve cuál es el radio de acción tanto de consumidores activistas, que son, por ejemplo, los que ahora formamos parte de alguna manera u otra de la OSA, en los cuales es decir, el vivir más o menos lejos no importa tanto en el gasto mensual total en el supermercado, es decir, los que viven más lejos van menos veces, la frecuencia de compra es menor, pero las compras unitarias son mayores, mientras que los que están más próximos bueno, hacen más compras de menor cantidad. Y bueno, pero frente a eso hay otro tipo, pues si se quiere saltar de escala y ir a conquistar otros consumidores menos activistas que tienen sensibilidad por el medio ambiente, por lo local, etcétera, etcétera, por la salud, pero que no son activistas. Ahí sí que hay un techo de cristal geográfico en el cual, pues al kilómetro, más allá del kilómetro y medio, las dificultades son importantes. También el tema de la obligatoriedad de realizar turnos de trabajo de 3 horas cada 4 semanas también es algo que a la gente menos activista le rechaza un poco más, pero para ello se ha implementado una estrategia de que cada socio puede tener 5 agregados que no tienen ni que poner nada de dinero al capital social inicial ni tampoco realizar turnos. Bueno, la unidad de SIG está elaborando una geodatabase bastante significativa y bueno, que creo que dará en breve tiempo resultados importantes, y también queremos ver el paralelismo y la correlación de determinadas variables demográficas con la distribución espacial de las iniciativas de alimentación sostenible. Sería otro de los propósitos. Bueno, algunas, en el caso ya de la Comunidad de Madrid, algunas otras iniciativas de producción y consumo sostenible. Bueno, hay en Madrid que hayamos detectado 140 grupos de consumo. El modelo de grupos de consumo ha llegado a una especie de asíntota, ya parece como que no crece más, desde hace unos pocos años, pero bueno, si se sigue manteniendo, evidentemente no podemos captar si hay un grupo de consumo en una empresa, pero vamos, fundamental. Hemos rastreado bastante. Los grupos de consumo tuvo un impulso importantísimo a partir de la década de 2010, a partir de todo lo que pasó en 2011, etcétera, etcétera, influyó en que estas alternativas pudieran incrementarse de forma significativa. También es el caso de los huertos comunitarios y de ocio, que hay en Madrid unos 144, y también podría ser el caso de los mercados de productores, que bueno, para eso se necesita de un impulso municipal importante. Todavía de la época del Ayuntamiento de Madrid, del 15 al 19, queda el mercado planetario, está también el mercado de la Cámara Agraria, un mercado en Rivas, otro mercado en Alcobendas, el de Valdebebas, etcétera, y algunos más en algunos pueblos que tienen bastante éxito, y el único problema es que no son semanales. Entonces, al no ser semanales, no es tan fácil
que se integren en los hábitos de compra de los consumidores. Incluso en Francia, por ejemplo, hay en muchos sitios los mercados productores son 2 veces a la semana y ahí ya sí que cubres la mayor parte de las necesidades, y hay muchos productores en Francia que venden el 100% de su producción en mercados de consumo. Bueno, es una utopía, pero que podría llegar en algún momento. El tercer objetivo del proyecto es caracterizar, definir y proponer innovaciones sociales en el ámbito de los modelos de gobernanza territorial y sobre todo en organizaciones de productores orientadas a la logística, la distribución mayorista, o de consumidoras orientadas a la distribución minorista. La hipótesis que manejamos aquí en esta parte del proyecto es que los problemas de logística y distribución de los pequeños productores suponen los condicionantes más restrictivos para el salto de escala de la alimentación sostenible. Aquí, bueno, testamos desde el punto de vista teórico que si la proximidad geográfica y organizativa pensamos que sí importa a pesar de todo. Bueno, es una cuestión importante desde el punto de vista geográfico y bueno, porque hasta ahora el problema es que la logística y la distribución han sido de los pequeños productores de la alimentación sostenible ha sido muy poco profesionalizada y muy atomizada. Es decir, el propio productor acaba de trabajar en la huerta y se va con la camioneta a repartir unos pocos repollos o unos pocos productos a un grupo de consumo en un lugar de Madrid y otros pocos a otro, con lo cual al final primero y normalmente no tienen tampoco vehículos eléctricos, es decir, que la huella de carbono que se ahorra con la producción agroecológica a veces en el transporte pues se pierde, es decir, se emiten y por otra parte es poco profesionalizada, es decir, no en este tema y con una estructura de costes tan presionada como la que existe en el modelo de distribución, de la gran distribución, que aunque nosotros seamos alternativos a la gran distribución, evidentemente estamos influidos. No puedes poner a 8 euros un repollo si se vende a 2 euros en la gran distribución. O sea que indirectamente también hay un influjo. Bueno, pues como los tres grandes objetivos de esta parte sería minimizar costes logísticos y distribución, minimizar huella de carbono y optimizar la accesibilidad. Hay muchas más consumidoras que les gustaría comprar alimentos sostenibles, pero que no encuentran supermercados o lugares a un precio aceptable cerca de sus domicilios. En el caso español es un caso de una concentración de las mayores del mundo a nivel de distribución comercial por barrios, tanto barrios altos como barrios populares. Tenemos una cantidad de supermercados, de tiendas de la gran distribución alrededor de nuestras casas, también de fruterías, pescaderías, etcétera, también de tiendas. En la gran distribución cada vez vende más productos ecológicos, sobre todo algunas cadenas, con lo cual el salir de esa zona de confort del kilómetro es para muchas consumidoras un poco complicado, con lo cual, bueno, todos estos temas están dentro de creemos que son muy importantes a la hora de escalar la alimentación sostenible, como ha sucedido en el caso de Francia. No es ninguna utopía. Tenemos muy cerca un país que ha escalado de forma significativa desde comienzos del 2000 hasta ahora bastante. No es mayoritaria, pero es una alimentación significativa, tanto las AMAP como supermercados cooperativos, como los food hubs, como la compra pública está muy avanzada. O sea que sí es posible. Para ello, desde el punto de vista metodológico, nos proponemos analizar estos mecanismos de gobernanza territorial que son necesarios para agrupar a los pequeños, que evidentemente con unos procesos de toma de decisiones complejos, que llevan tiempo, que necesitan es importante la dinamización, y ahí las políticas públicas pueden hacer bastante en el ámbito de la
dinamización y las entrevistas semidirectivas, una parte importante de las entrevistas semidirectivas tiene que ver también con estos mecanismos de gobernanza territorial. Bueno, además de eso, hemos hecho un análisis espacial de análisis de redes sociales, la técnica sociológica basada en el análisis de grafos, en la cual se han hecho en Madrid unas 40 entrevistas en 2 nodos. Teníamos un centro logístico en la Madrid kilómetro cero, pero desgraciadamente cerró. Y hemos dirigido nuestro análisis, por una parte, a los 2 sitios que potencialmente pueden llegar a tener unas posibilidades de éxito, pero ya veremos, que uno es la Sierra Norte, que hay una iniciativa emergente, bueno, que también estuvo promoviendo pues un centro en La Cabrera, un centro de desarrollo turístico, y el Galsimma del Grupo de Acción Local, y también la consultora Germinando. Un centro logístico emergente que va a empezar a haber un proyecto piloto en breve, tanto para distribuir a los supermercados, a la restauración local, que además es una comarca que está muy alejada de Puebla de la Sierra a Las Cafría, hay demasiados kilómetros, y como para, evidentemente, llevar el producto a Madrid. Y bueno, ese análisis espacial de redes sociales lo acabamos de hacer ya, tenemos ya todas las entrevistas, hemos subcontratado en parte también a Germinando, y luego con esos resultados vamos a llevar a cabo grupos de discusión para bueno, que la interacción dialógica entre los miembros del proyecto puede ser muy interesante a la hora de definir, a la hora de analizar toda esta cuestión. El otro lugar es el Parque Agroecológico de Rivas, que por el hecho de la proximidad geográfica de los productores, aunque no ha dado lugar todavía a ninguna acción en común desde el punto de vista de la logística y distribución, pero estaría en las condiciones óptimas. Hay naves, hay apoyo del ayuntamiento, y están conjuntamente. Queremos ver por qué, cuáles son las razones por las cuales todavía no ha tenido lugar este proceso. Bueno, como afortunadamente, frente a las reticencias que había hace unos años de la alimentación sostenible, del tema de distribución, que era como la palabra que no se podía ni nombrar, bueno, existen por lo menos 2 iniciativas, la Ecomarca, que distribuyen sobre todo fundamentalmente a grupos de consumo, que lleva ya una trayectoria importante, y la Garbancita Ecológica, que, bueno, que no solamente distribuye a grupos de consumo, también tiene una tienda, y además está empezando a meterse de forma importante en el tema de la compra pública, sobre todo alimentación en escuelas. Luego, pero no hay mucho más, es decir, 2 supermercados cooperativos hay en Madrid, Biolibre en Getafe, con 180 socios más o menos, y la OSA en la Avenida de Asturias, en Madrid, con 700 y pico socias activas, 1.400 en total, pero 700 y pico, más sus agregados. Hubo otra iniciativa en Lavapiés, pero que desgraciadamente no cuajó, no llegó a cuajar, estuvo funcionando un poco online durante un tiempo. Supercop se denominaba, estaba en el mercado de San Fernando, pero no llegó a cuajar. Y también en este caso hay que decir que hubo sobre todo entre 2014 y 2018, un aumento impresionante, importantísimo, de las tiendas especializadas de alimentos ecológicos, pero que después algunas de ellas han ido cerrando. Se llegó como a las 200 tiendas en Madrid, y ahora quizás estemos en 111, partiendo de un número relativamente inferior. O sea, es mayor a las 111 que las que había a lo mejor antes de 2014, pero bueno, pues también por el hecho de que el aprovisionamiento unitario da lugar a unos costes excesivamente altos que han hecho cerrar a muchas tiendas. Es decir, el aprovisionamiento en común creo que es bastante necesario. También hubo un auge de plataformas de venta online en la segunda mitad de la década de 2010, formidable, luego había muchas otras. Hubo un incremento también
bastante importante de colmenas, de la colmena que dice sí, que es de matriz francesa, pero en los últimos años ha vuelto, la pandemia tuvo también su auge porque y ahora ha vuelto ha ido marcha atrás, es decir, ahora habrá unas 38 colmenas y debió haber unas 50 y tantas. Bueno, aquí en todo esto denota la fragilidad de las alternativas económicas que hacen que, a pesar de la gran ilusión y las energías que se ponen, no siempre llegan a buen puerto. Y bueno, evidentemente en otros lugares donde las políticas públicas son mucho más activas, pues las posibilidades de éxito son mucho mayores. Otras iniciativas que han tenido lugar o que tienen, bueno, pues iniciativas asociativas de productores para logística y distribución en común. Está UHAM, la Unión de Huertos Agroecológicos de Madrid, son solamente 5 productores, pero bueno, están trabajando, intentando coordinar un poco los esfuerzos, porque todos los productores se dan cuenta de que van a repartir a los mismos lugares. Estuvo, como he comentado, la iniciativa, que fue muy interesante y tuvo un auge importante en la pandemia, de Madrid Kilómetro Cero, pero que quizás la principal enseñanza que se ha obtenido de todo ello es que la logística es un servicio necesario, absolutamente necesario, pero lo importante es la comercialización en común. Es decir, al final del proceso desarrollaron una marca Kilómetro Cero que tenía como el objetivo la comercialización mayorista en común, pero quizás si se hubiera hecho antes, bueno, es la reflexión que hacen las propias actoras del proyecto, si se hubiera realizado antes, pues quizás a lo mejor la logística hubiera acompañado, pero el objetivo de tener un catálogo común de proveedores, una web en común y luego eventualmente ya más adelante hasta una marca común, pues hubiera sido algo interesante y no hubiera quebrado como quebró también. Luego, bueno, la iniciativa de Madrid Sierra Norte, bueno, y luego también reseñar algunas plataformas asociativas de carácter político-social, como es Madrid Agroecológico, que sigue funcionando y tiene bastante dinamismo. Y luego, pues algunas otras iniciativas que ya no existen, como Madrid Agrocomposta, aunque ahora se transformó en Coopera y Composta, pero ya no tiene la misma, que formaba parte de políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid del periodo 2015-19 y que hizo bastantes cosas interesantes en la centralización del compost de las explotaciones en común. Y bueno, también existió a nivel germinal Asociación Unida de Productores Agroecológicos como plataforma, que ya no existe, y parte de ellos están en UHAM, Madrid. Bueno, y el cuarto objetivo y último sería identificar, evaluar y realizar propuestas de políticas públicas que fomenten la alimentación sostenible y la transición alimentaria. Y bueno, la hipótesis que hemos formulado en este caso es que, dadas las condiciones de precariedad económica que tienen en sus etapas iniciales muchas RAS, queremos ver si es importante para la viabilidad a largo plazo de estas alternativas la aplicación de políticas públicas co-construidas con los agentes económicos y sociales. Entonces, bueno, ha habido muy escasa aplicación de políticas públicas desde el punto de vista de la gran aporte financiero para las políticas públicas sería el Pilar 2 de la PAC, que evidentemente en Francia lo han utilizado para agroecologizar las políticas del Pilar 2. No es el caso de la Comunidad de Madrid en absoluto, tampoco el de la Comunidad de Castilla y León. Y bueno, fundamentalmente lo que está viendo en este caso, hubo una iniciativa, se demuestra que iniciativas de no mucho dinero, un proyecto europeo del Ayuntamiento de Madrid que fue Mares, en el periodo de 2016 a 2019, en el cual había un mar de alimentación y con simplemente el sueldo de 2 dinamizadores. Y además, bueno, se construyó un obrador comunitario, que eso sí, fue una inversión importante en Villaverde, que sigue existiendo, era para la economía social, ahora estuvo un buen tiempo parado y ahora no es para la economía social, sino que es para productores individuales. Bueno, afortunadamente se ha vuelto a poner en marcha
no sé con qué grado de éxito, no lo conozco muy bien. Pero sí otros casos, bueno, hubo muchas iniciativas encima de la mesa, hubo muchas reuniones de dinamización y sí que los supermercados cooperativos, la OSA, incluso Biolibre, que a pesar de ser de Getafe, pues sí participó, por ejemplo, en las visitas al supermercado hermano de París, la Louvre, y bueno, o sea que fruto de este impulso, también el Centro Logístico Madrid Kilómetro Cero surgió de esto. Algunas otras iniciativas, como una cooperativa de productores hortofrutícolas, al final no llegó a... También se intentó potenciar un aprovisionamiento de las tiendas en común, que no llegó tampoco. Luego, bueno, a partir del 19 ya se abandonaron este tipo de políticas. Y luego, bueno, otra política es la del parque agrario de Rivas hacia Madrid, en el cual, bueno, pues es un banco de tierras que tiene además parcelas a disposición a un precio reducido político, porque el problema en la Comunidad de Madrid es que hay muchos actores y agentes innovadores. Muchos tienen procedencia urbana, pero precisamente por eso no tienen tierras la compra de tierras es muy complicada desde el punto de vista económico para esto. Esto en cierta medida lo intenta resolver, también tienen apoyo técnico por parte de Liconia, luego también tienen el agua y la electricidad a un precio político también, y es otra de las alternativas. Y bueno, en esta parte Dani la coordina y han hecho además toda una serie de entrevistas semidirectivas a decisores en políticas alimentarias municipales, tanto de ciudades grandes, bueno, la más grande sería Getafe, creo, como de pueblos pequeños, o pueblos más pequeños, Boalo, Cerceda, Mata-el-Pino, aunque algunos ya se ha abandonado un poco a partir de las últimas municipales. Se han hecho un trabajo de entrevistas semidirectivas específicas para precisamente obtener conclusiones sobre la vinculación de las políticas a lo urbano y lo rural, sobre toda una serie de cuáles son las alternativas posibles. Por ejemplo, el hecho a partir del Pacto de Milán de 2015, las ciudades y pueblos son el núcleo de empoderamiento más próximo, y en este sentido esta proximidad puede ser importante. En un principio nos parecía extraño decir, bueno, ¿cómo es que las ciudades y los pueblos pueden hacer algo en el ámbito de política de alimentación sostenible? Bueno, aunque los grandes fondos están en la PAC y las gestionan las comunidades autónomas a partir del Pilar 2, pero sí que es cierto que como núcleos de empoderamiento básico, las ciudades, a nivel de sensibilización, incluso a nivel de dotación de tierras, que sí que tiene una potencial gran repercusión, como estamos viendo, como tiene lugar con la red de municipios por la agroecología, que hay muchos en España. Y bueno, sí que tres grandes políticas pueden aparecerse, aparte de este trabajo de entrevistas que va a salir publicado en un próximamente, pues también Dani está coordinando una celebración de Living Policy Labs, pues intentando co-crear iniciativas con los agentes. Tuvimos un primer taller, tendremos otros 2 o 3 como esbozo de este potencial Living Policy Lab, con agentes, co-creando con gente de productores, instituciones y expertos de universidad, de investigación, etcétera, para ver qué es lo que se puede hacer en común. Sí que yo creo que desde el punto de vista de las políticas, las que mayor impacto, la compra pública tiene un impacto importantísimo. Primero porque, bueno, para el despegue de la alimentación sostenible, así ha sido en Francia, así ha sido en otros lugares donde ha sido mucho más. Y además no solamente desde el punto de vista cuantitativo de la producción diaria que hay que destinar para alimentar, por ejemplo, un colegio, sino además también desde el punto de vista de transmisión del modelo, desde el punto de vista educativo, que vía los niños vas transmitiendo a los padres, etcétera. Pero también la compra pública
pues puede tener una magnitud enorme. Incluso en el caso de Madrid no lo abasteceríamos si se pusiese todo en marcha. Pues tenemos que tener en cuenta los hospitales, universidades. Se está haciendo algo en la Autónoma con la Garbancita, se hizo algo en la Politécnica también de los antes, pero bueno, todavía son iniciativas un poco tímidas. Y luego el apoyo a las inversiones, la dinamización y el apoyo inicial de las inversiones en capital fijo, tanto en food hubs como supermercados cooperativos, nos parecen muy importantes. Y también el fomento de la digitalización de la logística y la distribución. La digitalización es el elemento clave de la competitividad del modelo de la gran distribución. Y sin pretender llegar a esos niveles de digitalización, pero sí aprovechar esa optimización de flujos, tanto de emergencias como flujos económicos, sería muy, muy interesante. Y bueno, el caso de los food hubs es esencial. Y bueno, ya para terminar, nada, simplemente remarcar que la necesidad de un salto de escala para que contribuir estas experiencias innovadoras que, bueno, que son de gran interés, pero todavía son excesivamente minoritarias, pues se necesita un salto de escala para contribuir significativamente a la transición alimentaria. Para ello no cabe otra alternativa que la cooperación entre productores, para la cooperación entre consumidoras, la intercooperación entre ambos, la intercooperación entre distintos, por ejemplo, entre distintos agentes de distintas comunidades autónomas y de distintos lugares, la red de supermercados cooperativos, la red de municipios para la agroecología, la GIASAT, que es una red de centros logísticos agroecológicos en España. Y bueno, y que para ello se necesita una gobernanza territorial inclusiva que empodere a la gente. Es una característica esencial de este modelo, que sea de cierto modo, y sin ser utópicos, que tenga algunas características de ser de abajo arriba, y sería muy, muy interesante. Y de hecho, en los lugares donde, en Francia, en Navarra, en Euskadi, donde más han cuajado estos modelos, es porque ha habido un apoyo importante de las políticas públicas a este respecto. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, quien quiera intervenir, voy a ver también la gente que está escuchándonos. Muy bien, están José Luis y Raquel. Pues bueno, no sé si queréis comentar algo, José Luis, Raquel. O si no, damos paso a todas vosotras, vosotros. Sí. O vamos tomando. Sí. Vale. Muchas gracias, Javier, porque yo estuve en la sesión, en una de las sesiones que hicisteis, pero nunca me he enterado bien de todo el proyecto al dicho y ha sido súper interesante ver las distintas partes. Tengo un comentario y una pregunta. Vale. Vale, perdón. Yo soy Petra, trabajo aquí en el IFD, en el grupo de investigación que sabe, y hago investigación relacionada con relevo generacional agrario y soy socióloga de el comentario es, para el tema del análisis de accesibilidad, es que el otro día estuve en una conferencia, a lo mejor ya lo habéis tenido en cuenta, pero hay como dos maneras de medir, que son la rapidez y la proximidad. Entonces, no sé si ya lo tenéis en cuenta, pero que a lo mejor sería interesante no solo ver la distancia, sino el tipo de vía y todo eso. Y luego también el tema de la conectividad digital, que no es una accesibilidad física, sino que es que las personas se puedan conectar a través de medios digitales. Para eso podéis usar la encuesta de equipamientos municipales, por ejemplo, para ver si en el pueblo hay... Solo eso como idea, que de pronto he dicho, esto igual no lo han, pero a lo mejor ya lo habéis tal. Y luego, me he quedado con un poco de duda del análisis de redes, Javier. O sea, he entendido que vais a hacerlo solo para el objetivo de gobernanza, pero vais a usar las entrevistas que estáis haciendo
No. O sea, como que me he confundido ahí, no sé si Sí, son las mismas no, entrevistas que estáis haciendo, que estáis analizando análisis del discurso, son vais a otras. hacerlas, son otras. Y bueno, entonces, solo acabo esa, porque esto es la misma pregunta, porque quería saber si teníais pensado hacer análisis de redes de discurso, que creo que eso sería como muy interesante, porque uno de vuestros objetivos es ver si el discurso se transmite, ¿no? Claro, entonces, a través de los nodos. Si estas personas a las que entrevistéis para los discursos, hacéis un cuestionario muy rápido que es con quién habla, de esta lista, con quién hablas. Entonces, marcan, con esta persona hablo mucho, con esta persona hablo poco, ¿no? Y entonces, con un cuestionario que es bastante rápido de rellenar, podéis hacer un análisis de redes de discurso, en el sentido de quién habla con quién, y ver si esas personas comparten eso. Muy bien, pues muchas gracias, Petra. Bueno, si tenéis dudas de eso, yo he hecho bastante análisis de redes, o sea, que cualquier cosa de redes vale. lo hablamos en nuestros vídeos. Perfecto, sí. Muy bien. Pues bueno, en primer lugar, la accesibilidad hemos considerado en términos de tiempo y en términos de distancia, y le damos preferencia en términos de tiempo. Porque, bueno, en el caso de los supermercados cooperativos de Madrid, sin duda alguna, vamos, es un problema fundamentalmente de tiempo. En el caso de otras consideraciones más de desarrollo rural, etcétera, puede influir más la distancia, aunque siempre el tiempo hoy en día es el elemento fundamental. Hoy en día es más fácil, es más sencillo el cálculo, bueno, incluso hasta por Google Maps, pero hay programas mucho más interesantes, pero porque antes... hace años habría que calcularlo en función de ver características de las carreteras, puntos negros, ponderar cada una de las carreteras en función de tal para calcular un tiempo aproximado. Y afortunadamente eso, entonces daríamos prioridad a nivel de tiempo, y me parece muy interesante tu sugerencia sobre la conectividad digital, sobre todo y eso quizás vaya a tener más incidencia en Castilla y León que aquí en Madrid, yo creo que en líneas generales. Pero bueno, lo apunto. Bueno, el problema de esto es buscar indicadores, pero bueno, tú has sugerido la encuesta de equipamiento, me parece muy interesante. Bueno. José Luis dentro sí, lo estuvo comentando, sí. Todavía no lo hemos trabajado, pero... Y en la segunda cuestión... sí, lo de las redes, sí. No, son distintas, es decir, en las entrevistas, las gordas, en las que sobre todo de valores, gobernanza territorial, etcétera, son entrevistas semidirectivas, más o menos, pues que duran casi una hora prácticamente, o 50 minutos, en fin. Luego hay algunas que más, pero y entonces... Y aunque podemos intentar cuantificar relaciones, allí no era el objetivo principal, mientras que en las entrevistas de análisis de redes sociales el objetivo principal tiene una parte cualitativa semidirectiva de contexto y para cruzar información, pero el objetivo fundamental es la cuantificación. Pues diciendo en dos tipos de relaciones de mercado, de compra-venta, con quién tiene usted relaciones de mercado, a quién compra, a quién vende, etcétera, y qué grado de intensidad de esa relación, sobre todo fundamentalmente frecuencia, es decir, cuántas veces. Evidentemente también se tienen en cuenta otros factores, pero la frecuencia era uno de los más importantes. Y luego también hicimos también lo mismo para las relaciones comunitarias, participar en plataformas comunes, relaciones de vecindad, incluso que llegan hasta casi relaciones de amistad, pero que son importantes en el ámbito de las relaciones de desarrollo rural. Ahí vamos de forma detenida, preguntando a cada una persona, y además un poco conociendo cuáles son los actores potenciales, intentando recordar al entrevistado oye, y de grupos de cosas, sí, tal, para intentar tener un mapa relativamente completo, entre comillas, de las relaciones de cada uno de los agentes con el contexto Y ahí, bueno, sí había algunas preguntas semidirectivas y algunas otras preguntas de cruce
fundamentalmente más, pero el objetivo principal era este. Mientras que en el otro, aunque, bueno, ahora tenemos que trabajar y con Nacho, que está muy metido en el asunto, podemos también entresacar de las entrevistas semidirectivas también algunos elementos relacionales, no evaluados ni cuantificados de forma sistemática, pero sí nos pueden complementar el análisis. No son los mismos agentes los entrevistados en un caso y en otro. En el caso de las entrevistas semidirectivas hemos intentado, bueno, 50 expertos y protagonistas principales de la alimentación en Madrid, bueno, intentando que hubiera una representación significativa pues de tiendas, de supermercados, de productores de distintos subsectores, porque pueden de transformación, también una cierta representatividad de las, no estadística, pero representatividad de las comarcas, que son muy distintas, la Sierra a Las Vegas, por ejemplo, mientras que en el caso de tanto del análisis de redes sociales, tanto de la Sierra Norte como de Rivas, lo que hemos pretendido es hacer, hemos intentado, han sido 40 en total, entrevistar de forma exhaustiva a todos los componentes. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Norte, a todos aquellos agentes que han tenido una respuesta mínimamente positiva para participar en este centro logístico emergente del cual va a haber un proyecto piloto. Y en el caso de Rivas, pues el ecosistema en general, que son 8 productores, el técnico, gente del ayuntamiento, alguna tienda y alguien más que en la ciudad de Rivas se dedica a temas relacionados con la alimentación sostenible. Sí. Muchas gracias, lo primero, porque yo como Petra sabía ¿Quién eres? Sol. Perdón. Soy economista de formación, pero hago análisis de economía política, de política climática y política alimentaria. Y cadenas de valor y comercio antes, en el pasado. Y tenía un par de preguntas. Una de ellas, cuando has mencionado las políticas que habéis identificado como importantes, no sé si, y habías mencionado como la compra pública como la más importante, ¿no? Pero no sé si hay alguna política que consideréis que puede actuar así como sobre un cuello de botella y en sí mismo llevar a un crecimiento, o si es una cuestión de implementar una serie de políticas de manera coordinada, porque como tú decías, si se implementara una política de compra pública a una escala mucho mayor, a lo mejor no habría capacidad tampoco para hacerla. Entonces, ¿hasta qué punto es un problema de coordinación política? Bueno, eso sería, lo que tú dices sería el caso ideal que ya nos gustaría mucho tener en Madrid, tener un problema de que hay muchas iniciativas de compra pública y hay que darle salida. Y sí, en ese caso sería un problema fundamentalmente de coordinación. Es cierto que el abastecimiento de Madrid, si solamente se abasteciera de los productores madrileños dentro de la comunidad autónoma, no sería posible. Y por supuesto ya está el concepto de bioregión y bueno, hemos visto ahí en el propio inventario que hay las zonas más limítrofes de Segovia, de Ávila, pero bueno, realmente la bioregión de Madrid llega hasta el Cantábrico, llega hasta el Estrecho de Gibraltar, etcétera, etcétera. Quiere decir que a mínima, si se potenciara y se dinamizara de alguna manera, por supuesto que habría que coordinarlo con otras. Por ejemplo, otro de los factores limitantes son la disposición de tierras. Los bancos de tierras podría ser una solución, pero solamente tenemos en el caso de Madrid las 9 parcelas que hay en Rivas, ¿no? Entonces, sí sería conveniente armonizar, por supuesto. Y bueno, hay una cuestión importantísima. Para la compra pública es fundamental
los food hubs o centros logísticos asociativos, porque el encargado de cocina de o el gerente o el que se encargue de las compras de una cocina pública no puede incurrir en elevadísimos costes de transacción que harían imposible el contacto con todos y cada uno de los productores. Porque además en una escuela los niños comen todos los días. Y entonces, es decir, que tienes que tener un acopio, un sistema de acopio. El complemento ideal son los centros logísticos asociativos con la compra pública, porque si no, no lo puedes llevar a cabo. No puedes, evidentemente, con una llamada, con una petición, además colaborando también, por ejemplo, si hay técnicos municipales, si hay expertos que en el tema de diseño de menús, por ejemplo, que sería algo muy interesante, podrían también colaborar con esas cocinas. Es decir, sería muy interesante una política transversal que tocase varios aspectos relacionados con la logística, con la nutrición, vinculados a la propia política de compra pública. Si no, sería muy complicado, claro. Dani, por favor. Por completar también, o sea, porque, bueno, en las entrevistas a decisores políticos de la Comunidad de Madrid, realmente, yo soy Daniel López, perdón, soy también investigador también en el grupo de aquí, Sistemas Alimentarios de Desarrollo Territorial. Yo trabajo más con cuestiones agroecológicas, dentro del sistema alimentario y cosas de estas redes alimentarias sostenibles, políticas alimentarias locales. Que en las entrevistas a decisores políticos no ha salido la compra pública. No ha salido en ninguna. Yo creo que el municipio de Madrid, donde más se ha implementado, ha sido Madrid, que llegó a 50 y pico escuelas infantiles y que no ha querido darnos de una entrevista, así que ha quedado fuera de la muestra, porque ha desaparecido la política alimentaria de Madrid. Ha desaparecido. Entonces, en los decisores no está. Falta por analizar la parte de las entrevistas a los operadores dentro de la cadena de valor donde hablan de políticas públicas. Yo ahí no le he metido mano todavía, ¿no? Entonces, no sé si está. A mí lo que me parece importante, complementando lo que planteaba Javier, es, efectivamente, en otros casos, por ejemplo, el que lleva más tiempo implementándose en el Estado español, que es el programa de ecocomedores de Canarias, que son como 10, 12.000 menús al día, o el que hubo, el experimento que hubo entre 2006 y 2008 en Andalucía, que eran 150 centros y 2 hospitales y tal, realmente eran programas, por lo que hemos visto, ahora estamos terminando otro manual donde hemos analizado la compra pública justamente como política palanca para activar la producción de orientación agroecológica, en el marco de la red de municipios por la agroecología. Y precisamente sale como política palanca para el cuello de botella, que planteabas tú, de la concentración en origen de la producción necesaria para lo que plantea Javier de los food hubs, que el destino quizá puedan distribuir. Lo que pasa es que por ejemplo, en el caso canario, y es cosa explícita de la técnica, que es la que lo ha estado mostrando, el programa de compra pública realmente era una herramienta para estructurar el origen del sector productor ecológico de Canarias. Entonces, aparte de las infraestructuras físicas, bueno, a mí me gusta hablar de infraestructuras sociales y de la cantidad de recursos que se han utilizado tanto en Canarias como en su momento en Andalucía para meter gente en el territorio que organice, que estructure, que acompañe la autoorganización del sector productor. Una cosa son las infraestructuras físicas, los FUNJAs, y otra cosa es que eso funcione y que alguien lo haga funcionar. Yo creo que son dos elementos clave, porque realmente el cuello de botella es la falta de articulación y de la concentración de la producción en origen del sector productor ecológico. Yo creo que ese es el cuello de botella. Sí, cuando me refería a los food hubs me refería también a la parte asociativa, vamos, no solo a la infraestructura. La infraestructura al fin y al cabo es lo de menos, vamos, no es lo de menos, pero una nave que se pueda, es decir, con algún tipo de, se puede encontrar, es relativamente, lo complicado es articular. Claro, porque fíjate, la pregunta que yo tenía apuntada también tiene que ver con lo que has comentado del Madrid kilómetro cero, que decías que algunos productores han comentado que igual antes, no sé si te he entendido bien, antes que montar la infraestructura física, igual hubiese sido necesario montar la comercializadora. Claro. Me imagino a la hora de abrir un nicho de mercado, tener un volumen de ventas que luego pudiese sostener el mantenimiento de la infraestructura, etcétera. Y me apetecía preguntarte por ahí, porque igual
es muy relevante si se monta antes la infraestructura social, entendiendo un grupo de productores, una cooperativa, la forma que tenga, ¿no? Antes que la física, si tiene que ir a la vez, cómo interactúan, eso te quería preguntar. No, por supuesto que es la que hay que montar y para lo cual se llevó a cabo muchas horas de dinamización y es la organización colectiva, es decir, la cooperación entre, primero para explicar el proyecto, segundo para ver cómo se querían organizar y tercero para ya llevar a cabo, por supuesto, en el caso de la dinamización del programa Mares, también luego hubo un apoyo importante de cuestiones legales, en forma de cooperativa, en forma de asociación, en forma de tal, que contaron con técnicos municipales, de asesoría legal, asesoría también desde el punto de vista sanitaria, etcétera, etcétera. Pero lo importante y lo complicado es el hacer que los propios productores sean responsables, se agrupen comercialmente, decidan llevar a cabo y además el cómo. Y yo creo que lo secundario, vamos, no es que sea secundario, pero sí, lo secundario es la logística stricto sensu, es decir, una nave, por supuesto que todo cuesta y entonces, bueno, pues ¿por qué? Por ejemplo, el caso de Madrid Kilómetro Cero se hizo en Villaverde, pues porque en otros lugares, en Barcelona y en Valencia, el lugar idóneo es Mercamadrid, son los mercas, está claro, el modelo de los mercas es el lugar porque es donde va todo el mundo. En el caso de Madrid, ¿qué es lo que pasaba? Pues que como una nave para montar Madrid Kilómetro Cero, pues si costaba en Villaverde 1.000 euros, en Mercamadrid costaba 3.000 o 4.000. Y entonces, como son alternativas muy precarias, ¿qué ha pasado en otros lugares? Pues que el ayuntamiento en su momento financió o destinó un local en los mercas, Mercavalencia o Mercabarna, o bien financió una parte del alquiler. Pero realmente lo complicado, en el cual dedicaron miles de horas a la dinamización, es para organizar esa cooperación. Para que además, porque para que sea sostenible, tienen que verse representados todos los productores en el tema. En el caso de Madrid Kilómetro Cero, bueno, dado que es muy difícil poner de acuerdo a mucha gente de muchos sectores distintos, porque de cervezas a hortícolas tienen necesidades muy... Los de productos no perecederos, pues puedes tener almacenado ahí mucho producto y ir muy de vez en cuando, mientras que el fresco necesitas de una logística mucho más rápida. Pues bueno, todas las decisiones, todo ese tipo de decisiones fue lo que duró mucho tiempo para llegar a coordinar toda esa cuestión. Y además, bueno, se llegó a una situación en la cual, que como había 5 proyectos que estaban más o menos engranados, porque es difícil engranar en todo esto, pues al final fueron 5 socias, pero además el resto del sector podría concurrir, o sea, utilizar los servicios de Madrid Kilómetro Cero con unas tarifas determinadas, es decir, con la idea de que más adelante, si el proyecto les gustaba, etcétera, etcétera, se integraran también como socias. En el momento de la pandemia fue un éxito total por las necesidades del asunto, pero claro, se intentó montar una comercializadora Merca Kilómetro Cero, pero fue cuando justo ya había pasado lo gordo de la pandemia, el éxito que tuvo en la pandemia, que desde el VA hasta las colmenas estaba todo el mundo pasando por allí por los problemas de suministro. Pero luego, cuando acabó la parte dura de la pandemia, todo eso se pasó. En España, pues igual que se pasaron los aplausos a los sanitarios, se pasaron muchas cosas. Y entonces, cuando se intentó montar Mercakilómetro Cero, que era la iniciativa de comercialización mayorista potente que se iba a formar, pues ya fue un poco tarde y ya pues los problemas de gobernanza, bueno, cuando las cosas van económicamente mal, pues la gobernanza es muy complicada y entonces ya no pudo tener lugar. Y yo creo que en eso y en el ámbito de GIASAT están llevando a cabo ese tipo de reflexiones de forma bastante seria. Han pedido un PERTE ahora, también la red de supermercados hemos pedido otro, etcétera, y yo creo que
que ahí se pueden, es una pena lo de Madrid kilómetro cero, pero bueno, también de esos polvos han salido los lodos de la comercializadora de centro logístico, pero realmente podríamos llamarlo centro de comercialización o distribución mayorista de la que va a haber en La Cabrera, que se va a hacer un proyecto piloto. Y bueno, pero toda la parte esa es la delicada, la de la organización colectiva, con proyectos muy distintos, con mucha falta de tiempo, que es un elemento clarísimo. Las productoras tienen una falta de tiempo tremenda, entonces todo lo que le puedas dar, facilitar desde el punto de vista de la dinamización es esencial, porque ya puntos en desacuerdo habrá muchos y evidentemente la parte logística y bueno, la parte física de distribución física, que es la logística, también es importante y hay que tomar decisiones, pero yo pienso que son secundarias en comparación con la asociación comercial, que como habéis comentado, Sol y tú. Ah, sí. Ah, qué bueno. A ver, vamos a ver. Aquí. Bien. Mira, dice José Luis Vicente, en primer lugar, dice, muchas gracias Javier, yo tengo dos preguntas. Dice, después de tu presentación y del trabajo de Alisos en Madrid, parece que hay una tendencia negativa en cuanto a las iniciativas agroecológicas, especialmente en el consumo. ¿Tenéis alguna propuesta en mente para contrarrestar esto y tratar de revertir la tendencia? En segundo lugar, hay un marco que puede ser interesante de análisis de proximidad basado en 5 proximidades: geográfica, social, institucional, cognitiva, organizacional. Quizás sería interesante ver cuáles tienen más peso para así proponer medidas efectivas. Muy interesante. Y deja un paper de un colega, Catherine Martens, sobre el análisis de proximidad. Claro, me parece muy interesante lo que ha comentado José Luis. Bueno, por supuesto, la proximidad geográfica es importante, pero la proximidad organizativa, el hecho de, bueno, y aquí además todavía la proximidad organizativa disgregada en proximidad social, institucional y cognitiva, además de la organizativa, tiene, bueno, primero porque para ellos primero se necesita tener unos valores comunes, o sea, y bueno, a grandes rasgos pueden existir esos valores, pero luego hay muchos matices, es decir, si nos es más importante lo ecológico o lo local, si es, etcétera. Y luego, sobre todo, y lo que es muy importante, por ejemplo, en la proximidad cognitiva, pues son las redes de relación, y también en la proximidad organizacional, las redes de relaciones que tienen, las redes de relaciones comunes que tienen todos y cada uno de los. O sea, es decir, es preciso tener una cierta proximidad cultural, relacional y importante, significativa, para poder llevar a cabo un proyecto de este estilo. Incluso teniéndola a veces las circunstancias de la variabilidad que tienen los sectores, de la variabilidad de intereses instantáneos, es decir, de también los diferentes, que no coincidan al 100% los canales de distribución de los mismos, pueden ser algunos hándicap para todo esto, pero sí me parece muy interesante este análisis de las cinco proximidades que propone José Luis, que bueno, se resumen en geográfica y organizativa, pero y bueno, y la proximidad institucional, es decir, que las instituciones tanto públicas como privadas tengan una proximidad cultural con los agentes económicos del cambio, de este cambio a la alimentación sostenible, también me parece fundamental en este contexto. Así que y muchas gracias por el de Frontiers y todo, el artículo que propone José Luis, que lo leeremos con mucho interés. Muchas gracias.
Bueno, de momento Carmen, sí. Hola, soy Carmen Lozano, profesora en la UNED, de formación socioantropóloga o antropóloga socióloga, y he trabajado en sistemas alimentarios localizados, agricultura ecológica, economía alimentaria, etc., ¿no? Entonces tenía dos preguntas, una más teórica y una más práctica. La primera es referida al concepto de CIAL. Y bueno, para saber un poco qué acogida ha tenido el término, tanto del lado del CIAL como del lado de la agroecología, ¿no? Que bueno, tiene en gran medida a suplir carencias que tenían tanto uno como el otro, pero bueno, no sé si habéis charlado con los colegas de un otro lado y qué acogida ha tenido. Y la segunda es más práctica, no sé si he entendido muy bien, es un proyecto coordinado, ¿no? Pero claro, me da la impresión de que es como muy compacto, pero para esto es también como muy práctico, ¿no? Hasta donde yo sé, los coordinados tienen que ser temática parecida, pero sustancialmente diferentes, y parece que vais como muy coordinado. Entonces no sé si es que hicieron ahí una excepción o que en el fondo habéis terminado coordinando o Castilla y León en el fondo va a hacer otra cosa. Ajá. Bueno, empiezo por la segunda. Bueno, ha sido propósito de los dos IPs, mío y de José Luis, de coordinarlos lo más posible dentro de que las temáticas son distintas. Es cierto, por ejemplo, nosotros, bueno, y luego lo que pasa que también hay distintos números de investigadores en un sitio que en otro, etcétera, etcétera. Y luego hay distintos tipos de intereses. Hemos intentado coordinar lo máximo posible. De hecho, por ejemplo, se está realizando los temas de SIG. Tenemos un apoyo de una técnico de Teresa Sierra, pero se está realizando aquí en la unidad de SIG pues el conjunto, porque queremos tener un conjunto relativamente homogéneo de Castilla, León y Madrid. Ahí intentamos, en la medida, el cuestionario de entrevistas semidirectivas es el mismo. Ellos han hecho más, bueno, porque el territorio también de Castilla y León es tan amplio que hay una gran cantidad de situaciones dispares. Pues por ejemplo, hay un núcleo cada vez más activo en Zamora. Soria ha tenido sus características particulares, bueno, a pesar de ser la España vaciada. Luego no es lo mismo estar cerca de Valladolid o de Salamanca que no, es decir, pero hemos compartido el mismo cuestionario, estamos haciendo una buena parte de los trabajos comunes por decisión propia. Bueno, lo planteábamos también en cierta medida en el proyecto. Luego lo que pasa es que la realidad práctica hay que apuntalarlo, ¿no? Y entonces hemos intentado hacer en la medida lo posible. Cierto es que tenemos cosas diferentes. Por ejemplo, el análisis de redes sociales lo estamos haciendo a nivel diferencial. Bueno, se ha incorporado el proyecto de Madrid Liliana Reina Usuga, que es especialista en estos temas, y bueno, hemos hecho un trabajo bastante más detallado, que a lo mejor, bueno, allí posiblemente van a hacer algo, van a acabar haciendo algo con Food, también de forma coordinada con Food Transition en el caso de Valladolid, pero con otro cuestionario distinto. Por ejemplo, hemos hecho las entrevistas de políticas aquí, allí no. O sea, hay algunas diferencias, pero en la medida de lo posible, el mainstream, pues hemos... Es que, a ver, esto se sabe un poco del seminario, lo hablamos luego, pero sí que he conocido mucha gente que al pedir los coordinados les han penalizado, es decir, no han reconocido uno de ellos por considerar que eran muy similares, es decir, el ministerio está penalizando si no te pides uno y lo haces lo mismo en Valladolid y en Madrid. Entonces, bueno, para saber cómo lo estabais haciendo, porque estoy viendo que están penalizando mucho los coordinados. Bueno, hacer lo mismo. Una cosa es una copia mimética, no adaptada a las... Aquí tenemos geografía, con lo cual la proximidad y la diferenciación espacial sí importa. Entonces sí que es cierto, incluso los títulos son distintos porque salto de escala, logística y distribución asociativa en zonas, en ciudad-región como Madrid, mientras que en el caso del tema de las zonas poco pobladas es algo muy importante Castilla y León. Pero yo, si fuera evaluador de esos proyectos, vamos, salvo que fueran copias miméticas, que decir, estoy haciendo el mismo y lo hago como churros en 27 sitios,
yo creo que para mí sería un punto positivo, importante. Por eso era el indagar cómo lo habéis hecho. Importante en el tema, pero no solo a la hora de la petición del proyecto, que fue acogido de forma bastante positiva en las puntuaciones y todo, sino que luego también, claro, en el proyecto del plan estatal, pues sí que detallas, pero hasta cierto punto. Luego la práctica real del proyecto, cuando empieza a andar, pues estamos haciendo algunos artículos, ya ha habido algún artículo cruzado, como uno que ha hecho Pedro con Lourdes y con dos investigadoras de Castilla y León. Estamos haciendo ahora algunos artículos que son diferentes en cada una de las partes, pero que sí que el objetivo es que antes de que acabe el proyecto, o también después, porque seguro que quedará mucho material, pues hacer publicaciones cruzadas entre investigadores de Castilla y León e investigadores de Madrid. Pero bueno, yo creo que sí planteamos, a la hora de la petición del proyecto, sí que planteamos esa caracterización diferencial, y de hecho uno de los objetivos es que las cuestiones relacionadas con las características de los territorios sí importan en la definición y además es incluso diferente hasta la hora de hacer las entrevistas. En Madrid están hasta las narices de los TFGs y los TFMs, con lo cual, a pesar de que estamos metidos en el movimiento agroecológico y que nos conocen y tal y cual, es un problema. Mientras que Castilla y León, alguien que está perdido en Soria, pues van poca gente a entrevistarle. O sea que las características diferenciales de cómo es el territorio, incluso hasta cómo tenemos que desarrollar el trabajo de campo, sí que influyen. Pero sí planteamos a pesar de las características territoriales distintivas, sí que planteamos una unidad de acción que luego hemos intentado conservarla en la medida de lo posible, porque algunas cosas no tanto en el desarrollo del proyecto. Y luego, con respecto al concepto de SIAL, bueno, el artículo salió hace poco tiempo, ya tiene alguna cita, pero salió en marzo, abril, yo creo en abril o por ahí. Lo hemos presentado en algunos congresos o en algunos lugares y sí hemos tenido algún feedback, todavía no tanto, porque todavía no ha habido. Sí que presentamos un avance antes de que se publicara el artículo en el Congreso de SIAL de Vila-Real. Y bueno, sí es cierto que los análisis sobre sistemas alimentarios locales se están ambientalizando cada vez más. De hecho, cada vez hay más propuestas en el cual las variables ambientales y sobre todo ambientales, pero por supuesto sociales, porque esas ya existían, pero un enfoque ambiental cada vez está siendo más intenso en los enfoques sobre SIAL. En el ámbito de la agroecología no hay tanto análisis territorial stricto sensu en el sentido geográfico del término, es decir, que territorios como sujetos activos del cambio, sujetos activos del desarrollo y con sus características diferenciales. Pero bueno, si contribuimos un poquitín a eso, pues bienvenido sea. Sí, Samir, por favor. Soy Samir, soy investigador también del grupo, Bueno, primero muchas gracias, Javier, por explicar muy bien el proyecto en estas partes, que ha quedado muy clara. Tengo un comentario, sin ser muy experto en las redes, se me ocurre, en relación con las dificultades de desarrollar tipos de redes, que parece que hay bastante. Entonces, ¿habéis hecho o pensado hacer un análisis comparativo con experiencias en el mundo, un benchmarking pero sistemático, ¿no? Para ver un poco qué se ha hecho por ahí, qué son los elementos, los factores de éxito, que muchas veces en iniciativas emergentes se suele hacer, ¿no? Uh-huh. Y luego, no sé también si podría ser pertinente un análisis de eficiencia, por ejemplo, en la producción, en cuestiones de logística, en distintas acciones, ¿no? Para desarrollar este tipo de redes,
y relacionar la eficiencia con distintos atributos de la producción de los productores, por ejemplo, con el tamaño, con el nivel de profesionalización. No sé si esto tenía, o igual lo estás haciendo, no sé. Y luego, por tercera, una cosa, poder un poco, hace 2 o 3 años, en ciudades como Valencia, eso creo que es el objetivo, el 4, ¿no? U otro, pues es una colaboración, digamos, institucional, y eso. El ayuntamiento, creo, ha puesto, sí, que está habilitado mercados, creo que son 4, más, no sé si siguen o no, para que los productores estén ahí permanentemente y no pagan impuestos para ayudar. Entonces, en caso de Madrid o Castilla y León, pues hay este tipo, o hay propensión para eso, o se puede ayudar. O sea, uno o 2 cuestiones de tipo un poco más del proyecto de parte como científicos, y otro es poco curiosidad de colaboración y de institucional, casi, ¿no? Y si se puede preguntar a los políticos para que lo hagan. Bueno, muchas gracias por estas apreciaciones. En primer lugar, bueno, en el ámbito del proyecto tenemos se están aplicando también entrevistas en el Parco de la Agrobiodiversidad de la Garfagnana, en la Toscana. Entonces, con el equipo de Giovanni Belletti, que es miembro del proyecto, que vino el año pasado al seminario. Entonces, bueno, ese va a ser nuestro elemento comparativo al interior del proyecto, aparte de la comparación entre las comunidades autónomas. Es cierto que claro, sí sería conveniente más un proyecto europeo para hacer esta comparación con una metodología común, porque evidentemente cuando tú vas a la bibliografía, primero son iniciativas emergentes, segundo el grado de desarrollo de las políticas públicas es muy distinto, o sea, las características diferenciales tan elevadas dificultan la comparación, aunque no la imposibilitan. Y bueno, pero ahí hay que tirar más que nada de bibliografía, de experiencias, de tal. Sí sería posiblemente conveniente un proyecto europeo en varias zonas que lo comprendieran. Y de forma particular, pues bueno, con lo de la Garfagnana vamos a ver. También me empezó a participar un profesor que los conocisteis, Denis Sautier, de Montpellier, de la Universidad de Montpellier, pero lo que pasa es que se ha jubilado, como se jubilan tan pronto en Francia, pues ya se ha jubilado entre medias y no hemos podido hacer trabajo de campo allí. Pero bueno, sí, el interés y sobre todo, bueno, Francia nos ofrece unas posibilidades, el país del mundo donde más se han hecho en menos tiempo iniciativas con éxito, gran envidia sana, vamos, o sea, sin duda alguna, y lo tenemos a tiro de piedra, vamos, a 500 kilómetros de aquí, es decir, y hay cosas muy, muy interesantes. Sí es cierto que también en el caso del Estado español, pues tanto Navarra como Euskadi hay experiencias interesantes. En un proyecto anterior estuvimos colaborando con la Universidad del País Vasco y, por ejemplo, estuvimos estudiando el caso, entre otras cosas, el caso de Azpeitia, un caso de éxito. Y bueno, pues que tiene un supermercado, son 10.000 habitantes, tiene un supermercado cooperativo, tienen 2 días de mercado, están haciendo ya la distribución, y eso hace 2 años, es decir, seguro que en entre medias todo el pueblo va a la vez, ha habido un proceso participativo que ha propuesto el ayuntamiento, y a pesar de ser 8.000 personas, nosotros tenemos verdaderos problemas para aumentar el número de socios y que compren más en Madrid, por ejemplo, en un supermercado cooperativo, y en Azpeitia o en Orduña también tienen con 8.000 personas, pues bueno, van muy a la limón y tienen una cultura de la calidad alimentaria muy importante. O sea, la cultura de la calidad es una variable que tiene, es un concepto multivariable, y dentro de ellos la calidad ambiental está muy correlacionada también cada vez más con la calidad organoléptica, con otros tipos de calidades subjetivas u objetivas del concepto de calidad. Entonces,
Entonces, en los lugares donde han sucedido, como es caso de Francia, de la calidad o Navarra o Euskadi en la ciudadanía, al final las iniciativas con carácter ambiental cuajan también con más facilidad, se aprecian mejor. Esa es mi experiencia, pero sí, me parece muy bien. Y sí, bueno, eficiencia, es cierto que tenemos dificultades a la hora de comparar porque no tenemos muchos elementos comparativos, pero sí que el tema de la eficiencia, sobre todo a nivel de costes, lo que está pasando, es decir, para cuadrar el círculo y lo que está sucediendo con las manifestaciones de agricultores, que tienen evidentemente razón en que están jodidos, pero en muchos casos el foco está desviado y bueno, pues por esto daría para muchas. Aquí está Tomás, que está todo el día hablando de esto en la radio y en la televisión, pero es un problema complejo que actitudes populistas lo simplifican en una cuestión. Agenda 2030 es el culpable, la ecología es la culpable de todo esto, etcétera, etcétera. Pues bueno, son problemas complejos que requerirían mucha mayor complejidad, pero en cualquier caso, dada que yo creo que a mí uno de los elementos principales problemáticos del sector agroalimentario, es decir, si nos fijamos en lo que es hace 40 años, la alimentación formaba parte de una parte muy superior de los presupuestos familiares con comparación a la actualidad, mientras que el alojamiento, el inmobiliario, era menor y ahora es muy superior. Ahora mismo lo que no podemos es echar hacia atrás, ojalá pudiéramos, y ojalá hubiera una políticas de vivienda tipo como las que tienen lugar en Viena, etcétera, etcétera, ojalá, pero no es lo habitual. Y es imposible echar marcha atrás el inmobiliario, con lo cual tenemos que jugar con una estructura de costes de la cadena alimentaria absolutamente presionada. Y aunque los sectores, como comenté antes, los sectores alternativos intentan ser alternativos al modelo de la gran distribución, pero no obstante están altamente influidos porque el presupuesto de la gente es el presupuesto. Ha tenido un impacto negativo importante la inflación, sobre todo en el área alimentaria, ha tenido desde la guerra de Ucrania, ha tenido un impacto bastante negativo en la alimentación ecológica. En España desde 2013 ha estado creciendo a tasas de 2 dígitos anuales la alimentación ecológica. España no es un gran productor de alimentos ecológicos, pero sobre todo para exportar a Francia, Alemania, países nórdicos, etcétera, pero desde 2013 una pendiente tremenda, que todavía sigue siendo el 2% de la alimentación, 2-3% de la alimentación general, pero ha tenido una pendiente importante, pero en cambio, a partir de la guerra de Ucrania, esa pendiente se ha ralentizado claramente. Quiere decir que a pesar de todo, aunque no sean las consumidoras de alimentos sostenibles, no pongan el precio en lo principal de sus prioridades desde el punto de vista teórico, pero los presupuestos y la renta de la gente al final hace que un precio más allá de un cierto umbral sí que influya. Entonces, sí, bueno, sí, el interés es intentar comparar todo lo comparable, aunque hay pocos elementos. Y bueno, pues sí, el caso de Valencia ha sido un caso paradigmático de las anteriores legislaturas, de que jugaron muy a la limón la comunidad autónoma y el ayuntamiento y se dieron unos pasos significativos muy importantes en la onda de... Que bueno, yo creo, esto ya es opinión, pero yo creo que desde las últimas elecciones municipales y autonómicas esto ya creo que no existe, o creo que existe en muy pequeña medida. Ojalá sucediera como en Francia, que aunque haya cambios políticos de un partido a otro, no cambiase tantísimo el apoyo a este tipo de cuestiones a la alimentación sostenible, pero en España, salvo a lo mejor Navarra, al País Vasco, pues yo creo que influye en exceso. Esto es opinión. ¿Qué? Lo veo muy transversal. Es muy difícil poner estructura política en Madrid actual, ¿no?
Muy difícil, y yo creo que eso es también una de las razones por las cuales, a pesar de haber un sustrato innovador importante, porque es gente con un nivel cultural muy alto, las productores de Madrid, pues a pesar de todo, pues la gente muchas veces abandona porque tiene 40 y tantos años, porque tiene hijos, porque no tiene tiempo, porque está harto de tener una remuneración muy baja por motivos extra, y estas alternativas igual. Y aquí en Madrid no hay políticas públicas y afortunadamente existe la Fundación Caraso, que es la que financia algunos proyectos, que es privada, pero que tiene una orientación bastante interesante y bastante comprensiva con estos problemas. Un segundín, voy a contestar a Raquel, que ha escrito por aquí. Dice, me han surgido unas preguntas. ¿Crees que va a afectar al proyecto Alisos las protestas del campo que estamos viendo estos días? Por ejemplo, en términos de participación como protesta o cambio de temáticas. ¿Sabéis si las personas productoras que participan en vuestro proyecto han tomado parte en las protestas o lo ven como una propuesta del campo industrial o intensivo? Y dos, parece haber un techo de cristal para las iniciativas agroecológicas a nivel internacional, no solo en España. Según aumenta la oferta de productos ecológicos en grandes superficies, parece que se reducen las iniciativas de agricultura ecológica, de agroecología, y que las personas consumidoras dan prioridad a criterios de salud y accesibilidad física y económica sobre los de justicia social y valores ecológicos. ¿Qué tipo de hallazgos estáis encontrando en cuanto a estos valores por parte de la comercialización? ¿Qué os cuentan en las entrevistas los colectivos de comercialización que tratan con personas consumidoras? Bueno, yo creo, sí, me parece muy, muy interesante, Raquel, estas preguntas. Yo creo, yo creo que en líneas generales, y no tengo una información muy exhaustiva, que no está viendo canales adecuados para que en un contexto que opone, en las movilizaciones actuales, que opone ecología con agricultura, las productoras y productores que intentan conjugar agroecología ecología con producción agrícola, no tienen un lugar central, eso está claro, ni por parte de las organizaciones de productores agrarios, ni siquiera en el caso de COAG. Yo oí hace poco en prime time, a las 9 menos cuarto, en la 1, Radio 1, decir el secretario general de la Unión de Uniones, en la cual está la conocida Unión de Pagesos, que hablar de las tonterías estas del medio ambiente, o sea, y entonces creo que no tienen un lugar, es decir, algunos, como el agricultor con el que debatió en televisión hace poco Tomás, no creo que sean muy dialogantes en algunos casos. Es una pena porque evidentemente es una causa general del sector agrario, pero que yo creo que ha estado transversalizada por otras opciones políticas que han simplificado demasiado, populistas, que han simplificado el tema, Agenda 2030 igual a demonio, ecología el problema, los ecologistas son los causantes de todo esto, etcétera, etcétera. Hay que ir al Ministerio de Agricultura, cuando el Ministerio de Agricultura, en fin, son más bien las comunidades autónomas o Bruselas quienes, aunque también tienen un papel coordinador, sin duda. Entonces yo creo que no han estado muy integrados, a pesar de que con el elemento central de que es la agricultura, el sector agroalimentario de la pequeña y mediana propiedad, tiene cada vez, y a pesar de las políticas, y a pesar de que el 25% de las rentas los financian las políticas públicas, cada vez tiene un menor espacio, porque cada vez las posibilidades de ser rentables son menores. El crecimiento en el precio de los insumos, sobre todo en la agricultura convencional, que utiliza más insumos de este tipo, ha sido un elemento también que ha desequilibrado el balance de las explotaciones agrarias, desde mi punto de vista.
Y dice el segundo, el techo de cristal para las iniciativas. Es cierto que evidentemente nos tenemos que fijar en lo que hacen las grandes cadenas de distribución, porque en sus estrategias de promoción, porque tienen estudios muy importantes que definen que lo ecológico y lo local tienen cada vez mayor importancia. Y entonces están, sobre todo en algunas cadenas, lo local más en las de matriz francés, sobre todo, pero de hecho ha habido algunos agricultores que les han querido fichar para tener un tenderete en un... Y no tanto porque les sirva su producción para tener mayores beneficios, sino para dar una imagen de marca de lo local. Por ejemplo, aquí en el Carrefour de Alsacia ha estado hasta hace poco, 5 años o 6, que trabajamos con 3.500 productores locales. Joder, si en Madrid ni siquiera convencionales hay 3.500, es decir, no es posible. Bueno, tampoco decían mentiras, pero era una verdad a medias, pero es decir que sí. Después decir, oye, ¿trabajáis con 3.500? Sí, 3.500 en Francia, en España, en Italia, en tal, sí que hay 3.500 o más. Pero bueno, pues evidentemente lo local sí les importa. Quiere decir que en los atributos potenciales del consumidor, en los valores que se pueden convertir o no en atributos de compra, lo local le importa cada vez más. Y bueno, las técnicas de greenwashing por parte de la gran distribución son otro... Y si a eso le sumas que no tenemos muchas veces supermercados o grupos de consumo en las proximidades del hogar, y que si nos ceñimos sobre todo a los segmentos de consumidores que no son tan activistas, sino que tienen una preocupación por la salud muy importante y también por el medio ambiente, pero menos intensa, entonces dices, bueno, pues ¿para qué? Mira, ya compro productos ecológicos en Lidl o en Aldi o en Carrefour y ya está, porque no tengo posibilidades de ir, tengo 2 niños, el trabajo y no tengo tiempo para ir a todos los demás, con lo cual es un elemento también importante, como dice Raquel, que configura ese techo de cristal. Y bueno, los hallazgos que estamos encontrando en estos valores, bueno, pues están emergiendo, ¿no? Nacho, ¿tú crees que tú que has empezado a hacer un análisis ya más exhaustivo de los códigos, cómo que podrías decir algo sobre los valores sobre los valores, es decir, sobre las prioridades en los diferentes valores que estamos encontrando en el sabor en relación con la tradición y lo artesano. Y ayer lo vimos mucho Laura y yo, volví a salir en un grupo de nosotros que tuvimos ayer de otro proyecto, se vio muchísimo eso, se valora muchísimo la calidad y lo local. Los 3, digamos, o sea, todos los que se tanto más que el ecológico. Tanto más que el ecológico. Se confirma la distribución, entonces. Claro, sí, no, bueno, la distribución no tiene estudios buenísimos y carísimos y evidentemente... destaca mucho lo natural. El concepto natural, claro, sí. Lo natural sí se valora, pero el ecológico tal cual ya es que está muy banalizado ese concepto. Sí. Eso debería preocupar, creo. Bueno. Sí, no, es preocupante, claro. Es un elemento preocupante, sí. Y sobre todo que ahora se está haciendo una propaganda de ecológico malo, etcétera, etcétera, que es lo que... Entonces hay una... Lo del sabor y la salud, por ejemplo, también. Claro. La salud está imparable, vamos, como y sobre todo después de la pandemia, imparable, vamos. Eso está claro. Perdona, Tomás, y luego ¿y Pablo? Has hablado de techo de cristal. ¿En algún momento vais a abordar la temática de género? Bueno, el proyecto no tenía, sí que se incluyó en las entrevistas alguna pregunta de género, empezó a haber un grupo de género, pero no estaba planteado para analizar científicamente la diferenciación en términos de género
en términos de género. No. Ya, pero no estaba integradísimo. Es decir, si hay una pregunta en las entrevistas, en la parte final. Pero bueno, yo, como el planteamiento no ha sido, es decir, hay que ser humildes al respecto, es decir, puede ser que evidentemente, aunque no hubiera un planteamiento inicial de diferenciación de género significativo, a pesar de todo esté emergiendo, pues es algo considerable, ¿no? Pero sí es cierto que no hemos implementado análisis realizados por especialistas en análisis de género, eso es el asunto. ¿Y Pablo? Me gustaría hacer una breve reflexión. No ha aparecido. Sí, disculpad. Yo me olvidé. Eso es muy frecuente en mí ahora. Me olvido de casi todo. Espero no olvidarme de lo que había pensado hablar. Mi punto de vista es que el nicho de mercado de la agroecología no es la agricultura industrial, no es la agricultura de la que nos alimentamos, es la agricultura de lujo del producto de autor, como este que vende queso de la Sierra de la Estrella y dice un queso con alma, es decir, vende la conservación de una oveja en peligro de extinción local, una sanidad local, vende el mantenimiento de una cultura con aprovechamiento de pastores, de la montaña, de recursos leñosos, no están en el mercado, sino es a través de la renta de la oveja. Pero eso es igual que el queso de la oveja payoya, que se salvó en peligro de extinción, porque un acierto de la política con apoyo europeo de generar una cooperativa donde incorporó a las mujeres que estaban en casa, en apoyo a los pastores que se estaban yendo en la montaña, y hicieron una cooperativa de un queso que antes tenía una comercialización mínima local y ahora se vende en Nueva York, con una cooperativa con todas las garantías sanitarias, con un apoyo financiero de subvenciones, o sea, un éxito. O sea, salvamos la oveja payoya y producimos un queso como el de la Sierra de la Estrella. Luego, sí, la biodiversidad doméstica la puede apoyar la agroecología. Eso genera unos productos de lujo con marcas de autor, de tales pastores, con tal nombre. Y además la salvaje. ¿Por qué? Porque hay carroñeros que necesitan a las ovejas muertas para alimentarse, porque hay unos cultivos mínimos de apoyo y eso favorece el conejo, favorece la guerra imperial, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, este tipo de productos son escasos, locales, que alcanzan un valor añadido muy elevado por el gusto del consumidor. Por tanto, un producto de lujo. Yo, que me he criado consumiendo al cabo del año poco a poco un cerdo ibérico, ahora hago lo mismo, lo consumo muy poco porque es que me cuesta 250 euros el kilo para tomar un cerdo ibérico que haya pasado y comido alguna bellota, ¿no? Es un producto de lujo. Pues viva el producto de lujo que hace viable la vida de estas personas, la biodiversidad, la conservación de la especie. Este es para mí el nicho específico, focal de los agricultores. ¿Y cuál es el problema? Que no hay actores. ¿Dónde están los agricultores y ganaderos que quieran permanecer? Se están yendo. Esto está desapareciendo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues como la agricultura californiana. Allí los latinos, aquí los marroquíes, es decir, pero es igual, estos, en cuanto llegan, a los 3-4 meses, cogen y se van porque encuentran trabajo en los servicios. O sea, nuestro cuello de botella es que no tenemos en el futuro agricultores, ganaderos que quieran hacer estas cosas, porque los jóvenes no quieren hacerlo, no se quedan. Bueno, siempre habrá un grupo de personas que tienen una renta ambiental, como aquel en Colmenar de Oveja, ingeniero de Telefónica, que murió su padre y tenía unos 80 hectáreas entre viñas y olivas, y dijo, uy,
me voy a hacer cargo, me voy a contratar a alguien. Abandono esta actividad loca, estresada, me voy a mi tierra y se ha ocupado. Y cuando me preguntaron, disculpad, Perdón, mientras tanto digo una cuestión que ha dicho Raquel Ajates, que hubo un proyecto europeo llamado Agroecology for Europe que se centró en difundir buenas prácticas mediante la mejora de redes e infraestructuras, que acabó en diciembre, y nos da el link para encontrar ahí los resultados. Muchas gracias, Raquel. concluyo porque Sí. quería solo matizar un poco que el grave problema no es la comercialización, hay uno más básico, más previo, y es que el producto exista. Y el producto más valioso es el producto que se puede pagar caro, porque no podemos pensar que el funcionamiento habitual sean las compensaciones o subvenciones la base de esta actividad. Sí, debe serlo para resolver los cuellos de botella de formación, de instalaciones iniciales, de capital producido para constituir una cooperativa, un apoyo técnico a efectos de las complicaciones de las digitalizaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo entiendo que debemos de estudiar de quiénes van a ser los actores de estas producciones, ¿no? Debemos señalar que están desapareciendo. Sierra Norte, yo he vivido en Sierra Norte 20 años. Claro, yo mismo he sido hortelano allí de ocio, ¿no? Esa es una producción que estaba, pero se están muriendo. ¿Y qué ocurre? Que los hijos no mantienen los huertos. ¿Y sabéis lo que está pasando con los huertos? Se están edificando y construyendo allí un jardín, pero porque los actores desaparecen, esta es la vida real. Por tanto, tenemos que combatir la idealización como investigadores, también de los políticos, de estas realidades que son valiosas y son de dominio público, porque la biodiversidad de la variedad genética en peligro de extinción es responsabilidad del gobierno, que es el que debe ocuparse de que en el futuro las generaciones no nacidas no vean cercenados, invernados su capital natural. A las personas que hoy vivimos no debemos esperar más que sean egoístas para satisfacer sus gustos. Claro, si el gusto es tener una renta ambiental, es decir, estoy dispuesto a ganar menos para poder vivir con mis ovejitas y hablar con ellas y mi mastín, pues fantástico. Y esas personas existen y hablarlas a ellas, claro que sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo que en ese es un cuello de botella importante, pero sí es, por una parte, las políticas públicas deben servir para promover bienes públicos y entonces si tienes el promover la diversidad varietal, el promover yo lo que no estoy tan de acuerdo es que gran parte de la PAC, de los fondos de la PAC, se destinen a producción convencional, que incluso además quienes más favorecidos están es los mayores propietarios. Mientras que las externalidades y los bienes públicos, que realmente es objetivo sobre todo, podría ser objetivo del pilar 2 de la PAC, se está utilizando en mucha menor medida. También se está utilizando, y en Francia lo están utilizando como tal y están favoreciendo la agroecología, pero se está utilizando en mucha menor medida a nivel. Eso por una parte. Y el objetivo agroecológico, el objetivo de este movimiento de alimentación sostenible y la agroecología es que no solo se produzcan productos de lujo. Y entonces, para ello, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Primero, políticas públicas para financiar bienes públicos. Segundo, agrupación y cooperación entre agricultores para minimizar los costes logísticos y de distribución comercial. Y yo te puedo asegurar que en la OSA, en el supermercado cooperativo La Osa, tenemos, porque también es distinto el tema de un queso o un jamón, que es que frutas y hortalizas, que es un poco el producto rey de este asunto. Tenemos unos precios de frutas y hortalizas que son mejores aún o iguales o mejores
que los que ofrece la gran distribución en productos similares, con similar calidad. Claro, no puedes comparar precios con productos de similar. Quiere decir que, ¿por qué? Porque parte de los costes operativos del supermercado los sufragamos con nuestros turnos de trabajo los consumidores. Porque también intentamos, en la medida de lo posible, y digo con grandes dificultades, que los circuitos cortos hagan que tengamos es decir, en una situación ideal y en el caso, en el caso francés, por ejemplo, cuando hay la interacción entre los centros logísticos y los supermercados cooperativos sirven para reducir este tipo de costes, y el objetivo es que no se venda solamente para productos de lujo, pero que también, es decir, que los productos de lujo también, o productos de cierta calidad, también tienen su espacio, o sea, que comercialicen como puedan y de todas las maneras posibles, pero una de ellas es intentar disminuir los costes operativos con el fin de que la producción no sea solamente para capas muy altas. Yo estoy de acuerdo con tu intervención, pero yo sí he matizado que lo específico y singular de esta agricultura ecológica, para tener una compensación pública relevante por producción adicional, que es la continuidad de la biodiversidad única, está centrada en ciertos productos que tienen costes muy elevados, que tienen rendimientos muy bajos y en consecuencia no es comercial. Tú me has señalado que hay producciones comerciales que el precio paga, y entonces en ese caso no tenemos ningún problema, porque como el mercado está pagando a esos productores, fantástico, y encima son bien, pues ningún problema. Pero yo entiendo que, además, esto está en la encuesta de medio ambiente de la Unión Europea. Los consumidores europeos están ya diciendo que quieren pagar por producción adicional de servicios no comerciales. Claro. Entonces también, o sea, que va en consonancia con las políticas. Debería, lo que pasa es que los grandes lobbies de las organizaciones profesionales agrarias, etcétera, 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 hacen que no se traduzcan en políticas públicas. Y ahora con estas movilizaciones menos aún. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias.